Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Complacido de estar juntos estudiando la palabra de Dios, ver las profecías, ver su cumplimiento y seguir avanzando en estas preciosas lecciones que nos traen las parábolas de Jesús. Acordémonos que el Señor, nuestro Dios, se propuso darnos mucha instrucción por medio del Maestro. Si pensáramos en lo que escribió el apóstol Juan, quiero invitarles a que miren los dos últimos textos del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Juan, el discípulo amado, quedó impresionado a lo largo de sus años. Él fue el último discípulo en fallecer, vivió muchísimos años y él pudo escribir lo que vamos a leer en apenas lo que él presenció 3 años y medio de la experiencia, de la vivencia de Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Miremos lo que viene ahora. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lógicamente es una hipérbole, una exageración, pero que muestra, creo que cabalmente, cuántos milagros, cuántas enseñanzas, cuánta profundidad, y en este discípulo que quedó impactado, el discípulo amado, para escribir las profundas enseñanzas, y sin embargo nos quedaron pocos registros, que son los 4 evangelios, y con ellos pues nos movemos para estudiar. Pero este es el cumplimiento, la historia de Jesús, sus hazañas, sus enseñanzas, sus curaciones, es el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas tan valiosas, tan importantes. Y en este caso vamos a mirar una en que Jesús utiliza las señales del cielo para sacar una ilustración de la necesidad de estar mucho más preparados que lo que provee el conocimiento secular de áreas que tienen que ver en el ámbito secular. Si uno está anoticiado, preparado, instruido en el área secular, cuánto más en el área espiritual. Así que para ello vamos a ver los primeros textos de Isaías capítulo 42, allí lo hemos leído un sinnúmero de veces. Pero en esta ocasión siempre vamos a enfatizar palabras claves que se leen allí, desde los primeros versículos, en que se enfatizan conceptos tales como verdad, justicia, luz, y Jesús vino a hacer exactamente eso, a traer su justicia, su verdad, su ley, para que nos quede claro, y en este caso, cuando los fariseos desprecian la verdad de Jesús, la ley de Jesús, la justicia de Jesús, la luz de Jesús, uno no imagina el daño que uno se inflige a uno mismo. ¿Cuánto daño? Por soberbia, por ignorancia, por pedantería, por no aceptar, no humillarse, en aceptar la luz que trae este Nazareno. Vamos pues a mirar entonces Isaías 42, los primeros versículos hasta el 7. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él hará traer justicia a las naciones. Él no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Pasamos al versículo 6 y 7 ahora.
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Hasta allí nomás vamos a ver la parte esencial. Entonces, estamos señalando con esto que hay palabras que son enfáticas. Ya dijimos, verdad, justicia, la ley, luz, y especialmente la última parte, para que los saques de la cárcel, les abras la mente. Y en muchas cosas Jesús quisiera abrirnos la mente. Si tuviéramos una actitud más amistosa para con el Maestro, en contraste con lo que vamos a estudiar hoy. Cuando alguien lleva una actitud belicosa, de rechazo o de sospecha hacia el Maestro, reiteramos, se hace mucho daño a uno mismo, porque no puede conocer la verdad, no puede conocer la justicia, no puede tener acceso a la ley de Dios, a la luz de Dios, y en consecuencia sigue preso, porque Él vino para libertar al cautivo. En cambio, si tenemos una actitud amistosa, amigable, para escuchar, a ver qué tiene el Maestro, qué me va a enseñar, qué es lo que Él se trae. De allí el propósito de estas lecciones, para que cada vez que leamos los textos bíblicos tengamos buen ánimo, creamos que siempre vamos a sacar luz del Maestro para que nuestra mente se abra y entonces al comprender la verdad tengamos ánimo de querer obedecer. Vamos entonces a ver a continuación dos textos del Antiguo Testamento que siempre los tendremos como prioritarios, tienen que ver con la luz de Dios, como es el texto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy vamos a probar si es cierto que Jesús tiene cosas ocultas que el hombre no conoce. Y también el Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Bien, vamos entonces a mirar los textos que hoy queremos estudiar en San Lucas capítulo 12, versículos 54 en adelante. Decía también en la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, oh, hoy hará calor, y así lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero ¿cómo no distinguís este tiempo? Ustedes conocen de las señales atmosféricas, pero de estas señales proféticas no entienden. Saben, amigos, que hay quienes le dan importancia al conocimiento secular, y de hecho lo tiene. Nos movemos en un mundo secular, un mundo material, y en el cual no podemos sustraernos. Vivimos en él y vivimos de él también. Por lo tanto, aquella persona que se prepara para vivir acá, estudia, un ingeniero, un arquitecto que tendrá que construir edificios, construir caminos, un médico que se prepara y estudia para trabajar con la salud y los cuerpos humanos, o aún un veterinario con cuerpos de animales. En fin, para la ciencia que tenemos y en la que vivimos actualmente, tenemos que estar preparados, no podemos sustraernos. Pero hay una ciencia que escapa al hombre, es la ciencia del Espíritu, donde solamente Dios se mueve, Él revela, y entonces allí es cuando la persona que no conoce de ese ambiente desconfía porque no lo puede manejar. Hoy vamos a estudiar el caso muy interesante de la experiencia de un soldado que con su humildad conmovió el corazón de Jesús, porque el hombre, el soldado, reconocía su autoridad en cierta área, pero no en otra, en la que Jesús sí tenía autoridad. En un momento más ya vamos a leer ese texto que tiene relación con el tema. En fin, nos movemos en un mundo secular para el cual tenemos que estar preparados, pero para el mundo espiritual, como no lo vemos, no lo sentimos, intuimos, algunos nos hacen razonar diciendo que no puede ser que el hombre haya venido al mundo y luego se vuelva a la tierra como simple polvo, sin pena ni gloria, sin un destino. ¿El hombre no habrá sido creado para un propósito mayor? ¿Será que todo termina allí en el polvo, en la muerte? Y lo que hizo
Algunos hicieron mucho daño, mucha maldad, y solamente mueren de viejos. Pensemos en el caso de estos jerarcas nazis que fueron criminales. Muchos de ellos murieron en el juicio de Nuremberg, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Otros lograron escapar, muchos de ellos que fueron a Argentina, mi país. ¿Será que esa gente que hizo maldades, con la muerte ya se acabó todo? ¿No hay un juicio que requiera que quien pasó por este mundo pague el mal que hizo o aún el bien que hizo, que también tenga su recompensa? Pues la Biblia, la palabra de Dios, habla de ello. Que la vida por este mundo no es solamente el paso de una materia orgánica. Nace, come, duerme, se reproduce, luego muere. Va más allá que eso. Esto es, hay un juicio ante el cual tenemos que presentarnos. Por lo tanto, ese conocimiento espiritual, donde aparece revelada la voluntad de Dios, lo que a Dios o al juez le gusta o le disgusta, para que el hombre que se mueve en el ambiente material sepa que puede moverse en todo lo que es material. Si dije yo estudia o se prepara para ser arquitecto, estudiará toda la ciencia para dominar esa ciencia, y así con cualquier otra disciplina. Pero aquí que en el ámbito espiritual, allí hay un juez que está esperando, va a dar el juicio y la sentencia por la conducta ética, tanto material, es verdad, pero ética. ¿Qué hicimos del bien y del mal en relación con las leyes de Dios, en relación con el prójimo? Para eso están las profecías, que es lo que vamos a mirar ahora, en donde se nos revela que hay una sucesión de hechos con la que vamos a presentarnos delante de Dios. Entre esas profecías, las más importantes son las mesiánicas. Hay un sinnúmero de profecías de la Biblia, pero la mesiánica es la que nos dice, aparece el Cristo y Él es el que va a llevar la antorcha de la enseñanza. Él va a indicar, como contamos del hilo de Ariadna, de Teseo, en la emisión anterior, allí que la mitología griega cuenta que este héroe tenía que enfrentarse con un monstruo que era imbatible, y el rey de ese lugar había construido un laberinto para encerrar a ese monstruo y castigar a los hombres por ciertos pecados y maldades, y el plan era destruirlo, y cualquier campeón que se metiera al laberinto siempre se perdía, moría. Ahí tenemos el hilo de Ariadna, porque el Minotauro era un monstruo feroz, poderoso, pero sobre todo porque uno no sabía por dónde entraba o cómo salir en el laberinto. Hasta que Ariadna, la hija del rey, ella teje un hilo y se lo entrega a su amado, a Teseo. Y Teseo entonces con el hilo va caminando hasta llegar al centro donde vive el Minotauro. Pelea con él y lo derriba y lo mata. Pero tenía que regresar. Y allí entonces Teseo toma el hilo, ahí están por enfrentarse con el Minotauro. Y entonces regresa exitosamente, porque gracias al hilo pudo entrar y salir. Así es nuestro Señor Jesús. Él tiene el hilo de la verdad. Y donde Él vaya, sabemos que vamos por camino seguro para pelear contra Satanás y retornar victoriosos. Y siguiéndolo a Él, no nos podemos perder. En la excelencia que vamos a ver ahora, que acabamos de mirarla, acerca de la comparación que hace Jesús de las señales que hay atmosféricas, vamos a repasar otra vez el texto. Estamos leyendo en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Él le va a dar importancia a las señales de los tiempos proféticos, bíblicos, que necesitamos conocer. Otra vez vamos a ver el texto. Decía también en la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, porque miraron la nube que venía del lado oriental. Y así sucede. Ustedes conocen el movimiento de las nubes y de los astros. O cuando sopla el viento del sur, decís, hoy hará calor. Es costumbre, quienes conocen de los movimientos de los vientos y del clima. Y lo hace, se cumple. Entonces el asombro de Jesús viene ahora. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Pero ¿cómo lo distinguís este tiempo? ¿Y por qué les llama hipócritas? Porque eran gente que pretendían saber las señales de la Biblia y no la conocían. Y entonces ellos simulaban, hacían convencer a la gente que eran
maestros de la verdad y vivían en profunda ignorancia. La prueba de ello es que apareció el Cristo de las profecías y no lo reconocieron. Vamos a ver mejor esta historia, más directa, en Mateo capítulo 16. Los primeros versículos, del 1 al 4, aparece la misma historia con detalles adicionales que son las que vamos a comentar a continuación. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrase señal del cielo. Miren, amigos, Jesús ya había mostrado señales del cielo, tal el caso, acordémonos, cuando, primeramente en el nacimiento de Jesús, cuando ya ellos, esta gente, sabían que había habido un milagro del cielo, cuando entonaron himnos los ángeles al tiempo del nacimiento del Cristo, una señal del cielo. Sabemos también de la estrella que fue guiando a los magos de Oriente. La voz que dijo, ahí tenemos también, esta es una señal del cielo, la voz que se oyó y que en el Evangelio de Juan la gente dice, una voz le ha hablado, y otro dice, es un trueno el que se ha escuchado. O aún la voz en ocasión del bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En fin, había señales del cielo, pero la gente torpe no logra entenderlas. Tal el texto del Evangelio de Juan, que creían que un trueno había tronado, ¿sí? Es decir, Dios puede y quiere comunicarse, pero nuestra torpeza, nuestra mentalidad no permite. Miremos cómo lo expresa Mateo 13:13 en adelante. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Por qué? Y da la razón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o entorpecido. Con los oídos oyen pesadamente, como que tuvieran más que cera, grasa, que tapa el oído. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan de una vez y yo los pueda sanar. Ese es el anhelo de parte de Dios. Vamos pues entonces a mirar la pretensión de los fariseos, saduceos en Mateo capítulo 16, 1 en adelante, que ellos querían ver una señal que viniera del cielo. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y Jesús les va a dar una señal del cielo, que ellos sí la pueden entender, pero la señal espiritual, aún del cielo, no la logran ver porque tienen el corazón entorpecido, embotado de pecado. O como dijera el apóstol Pablo, circuncídense el prepucio del corazón. Esto lo va a decir más bien Jeremías 4:4. Hay mucha cosa fea en el corazón que embota, que no nos permite percibir la voluntad de Dios. Bien, esta gente pide señal del cielo, pide algún milagro, como que Jesús se prestara a ello. Aún concediéndoles Jesús el milagro del cielo, a mentes como esta gente que lo hacen para tentarlo, para provocarlo, para buscarle algún error, Dios no puede moverse con gente incrédula, torpe. De allí que Jesús en otra ocasión menciona, citamos de memoria Mateo 11:25, que al Padre le agradó que Jesús revelara las cosas a los niños, no a los sabios y entendidos. Tenemos ahí el texto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y 26. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le encanta una mente abierta que quiere escuchar. Y en el caso de estos fariseos que piden señal del cielo, si Jesús se las hubiera hecho, ¿qué habría pasado? ¿Habrían creído? No, ellos se hunden más en la incredulidad, en la rebelión, y habrían justificado algún portento atribuyéndole a razones diabólicas, como hacen los fariseos al presenciar los actos de Jesús. Vamos a mirar un ejemplo. Allí en Marcos capítulo 3, versículo 21,
luego de que la familia quiere apoderarse de Jesús, porque estaban muy alarmados, toda la población, por los milagros que Jesús hacía, que no tenían tiempo ni para comer, dice Marcos 3:20. Y entonces en el 21 aparece algo que vamos a mirar de ahí en adelante y que los fariseos atribuyen a Satanás el poder de los milagros que hace Jesús. Miremos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está loco, está fuera de sí. ¿Por qué hablan así los parientes, los suyos? Porque los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces esta parentela de Jesús se avergonzaba del maestro y prefería decir, no que está endemoniado, está alterado. Vamos a llevarlo para que tenga descanso, ya está muy alterado. Noten, esta es la parentela de Jesús. Lamentablemente está María Virgen mezclada ahí también como madre. Pero toda esa familia después fue salvada. Aparece esto en el libro de Hechos, cuando el milagro de Pentecostés, toda la parentela está apoyando a Jesús allí poco antes del derramamiento del Espíritu Santo en lenguas de fuego. Bien, amigos, fíjense el texto que dice, leemos otra vez el versículo 3:22 de Marcos, que los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú, que es el nombre para Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Notamos con ello que no creen en Jesús. Bien, esto es lo que cuenta Marcos 16:1, que los escribas y fariseos, para tentarle, como no creían, le piden una señal. Y si Jesús lo hubiera hecho, hubieran seguido en su incredulidad, porque el hombre no se abre. Mi amigo, déjame contar esta ilustración. En el mar, allí los navegantes cuentan que hay quienes arrojan mensajes al mar, pedidos de auxilio. ¿Cómo lo hacen? Escriben un mensaje y lo ponen, ¿dónde? Dentro de la botella. ¿Qué hacen con la botella? La tapan, así quedó el mensaje, y la arrojan al mar. El punto es, esa botella, preguntamos, ¿puede hundirse? No. ¿Por qué? Porque tiene un tapón. Bueno, vamos a poner, ahí tenemos un ejemplo, una botella con un mensaje allí. Pero vamos a poner un ejemplo. Ahora la botella la vamos a mandar ya no en un río, vamos a mandar a un mar. ¿Se hunde ya que hay más agua? Tampoco. Bueno, entonces probemos con más agua. Vamos a tirarla al océano. ¿Se hunde? Tampoco. Pero no es que había más agua. ¿A qué se debe que la botella no se hunde? ¿A qué se debe? Al tapón que hay arriba. Así también, amigos, cuando uno tiene el corazón tapado, por más que se hunda en el estudio de las lecturas de la Biblia, no le entra nada de influencia del Espíritu Santo, porque tiene todo embotado, tapado. Si quitamos la tapa, allí entra la influencia y puede hundir la botella allí en las profundidades del agua o del Espíritu. Así tenemos la ilustración. En el caso de estos fariseos que preguntan, tienen todo tapado, porque ellos ya de entrada, el texto nos está diciendo que hablan con Jesús para tentarlo. A ver, muéstranos señal del cielo para que creamos. No, si hubieran mostrado, hubieran justificado la incredulidad atribuyendo a Satanás esas cosas que miraban en el cielo. Jesús no iba a permitir que le abreviaran fácilmente su ministerio. Él tenía que cumplir su ministerio y cuidarse mucho de esta gente. Veremos a continuación entonces el siguiente versículo de Mateo 16, versículo 2. Cuando ellos preguntaron, muéstranos señal del cielo, él responde, cuando anochece, vosotros decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, que son colores rojizos. Arrebol significa esto, color rojizo. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo nublado tiene también arreboles, que son también colores rojizos, pero adecuados para el cielo nublado. Entonces él les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Otra vez la palabra hipócrita, y acá más claro, logran entender las ciencias humanas, en este caso meteorología, poder entender los movimientos de los astros,
por algo tan importante como es las señales de los tiempos, que es las señales de la profecía. Eso no lo entienden. Y entonces Jesús ahora les propone, ¿quieren señal? Yo se las voy a dar. Y va a ser una que requiere que el Espíritu se abra, así como la botella que estaba tapada con el tapón y no se hundía para nada. Si queremos nosotros recibir influencia del Espíritu Santo, tenemos que hundirnos en el Espíritu, pero hay que sacar el tapón que nos obtura, que tapa nuestra cabeza. Miremos lo que va a decir en el versículo 4. Ahí vamos a ver la prueba. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Ahora sí. ¿Quieren señal? Se las voy a dar una. Está en su Biblia. Y es la historia de Jonás. Jonás, recordemos, fue aquel profeta que Dios envió a Nínive, una gran ciudad pecadora que iba a castigar al pueblo de Dios. Los asirios, finalmente, en ese siglo de Nehemías, hicieron desastre, destruyeron el reino del norte. Era un reino feroz. Pero aquí que Dios, en su amor, envió un profeta a Nínive, capital de Asiria, de los asirios, para suavizarlos. Estamos hablando del año 782 antes de Cristo, tiempo aproximado en que Jonás anduvo por allá, por el nombre del rey, que allí ya vamos a comentar, de Adad-Nirari III, vamos a hablar un poco de él. Es la razón por la que se propone esa fecha de Jonás entre los asirios, cuando 60 años más tarde, 722 antes de Cristo, Jerusalén fue arrasada por los asirios. Pero Dios quería que los asirios fueran amansados, fueran más suavizados mediante el mensaje poderoso de Jonás, el arrepentimiento que se produjo. Y Dios destruiría a Nínive más tarde. Pero antes vamos a comenzar a hablar un poquito nomás de Jonás. Jonás recibe la orden de parte de Dios. Reitero, comentamos brevemente la historia de Jonás y ver por qué Jesús contó esa historia como una señal. En verdad, el libro de Jonás era discutido entre los judíos como un libro no genuino, hasta el día de hoy. Quienes dicen, ¿cómo uno puede creer semejante cosa que un ser humano pueda pasar 3 días en el vientre de un gran pez? Podría ser una ballena o algo parecido, con todos los jugos gástricos, tuvo en el vientre, y sobrevivir 3 días, que es lo que cuenta la historia de Jonás. Ahí vemos la imagen de cuando Jonás está cayendo. Ahora vamos a estudiar, a considerar nada más, y la boca del pez que se abre y lo guardará por 3 días en el vientre. Muy bien, vamos entonces brevemente a la historia de Jonás. Así entendemos por qué Jesús dijo, ¿quieren señal? Se las voy a dar. Es la de Jonás. Sabiendo Dios que se aproximaba el tiempo del castigo final de su pueblo, Israel, en el año 722 ocurrió esto, 60 años más arriba, más antes, Dios envía a su profeta, Jonás, que vaya a Nínive, a una ciudad pagana, para predicar. Pero aquí que Jonás, cuando oye el mensaje, en lugar de irse hacia el este, el texto nos dice que va a ir a Tarsis, hacia el oeste, esto es, yendo hacia Gibraltar, el peñasco de Gibraltar o España, totalmente en dirección contraria. Y entonces dice que pagando el pasaje, se metió allí a la barca con marineros, con su capitán, para huir de la presencia de Jehová. Pero aquí que Dios, viendo a su siervo, ahí tenemos la imagen, levanta un fuerte vendaval, un temporal, de modo que se creía que se partía la nave. Pero aquí que Jonás estaba durmiendo abajo, bien abajo, en la quilla, despreocupado, porque así suele pasar con aquella persona que calma su conciencia en una depresión, durmiéndose, sin pensar, sabe que está mal, que está en un camino equivocado. Para no pensar, se tira allí, se abandona. Es lo que hacía Jonás, durmiendo todo el tiempo. Mientras que arriba, en la nave, buscaban los marineros y el capitán salvar el barco, y era terrible, el viento que se había levantado. Entonces tiraban todas las cosas de emergencia. Y entonces hasta que van buscando cómo hacer para mantener la calma del barco, uno de los marineros descubre a Jonás que está durmiendo abajo. Y le dice, hey, dormilón, ¿qué haces acá? Ruega a tu Dios que nos hundimos todos.
Y Jonás se despierta y ahí es cuando sube arriba y ve a los marineros, todos preocupados, clamando a los respectivos dioses, que se apiaden con la tormenta. Ya estaban por ser sepultados en el agua. Y entonces, preguntando por causa de quién viene todo esto. Jonás, que quería esconderse, no se pudo esconder. Dios permitió que salga a luz. Allí, al echar suertes o averiguar por suertes quién sería el culpable de la desgracia que los dioses estaban lanzando, los castigos divinos, supuestamente la creencia antigua, para que el barco pereciera. Finalmente sale Jonás. Y Jonás, antes de ser lanzado al agua, él es interrogado: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que has hecho? Y Jonás cuenta su historia. Que él es profeta de Dios, Dios le había mandado a predicar en la zona de Oriente, él estaba yendo para Occidente. Y entonces allí es cuando todos los marineros se enojan, porque vieron en Jonás un profeta, un siervo, un predicador negligente. Él no iba a ir a predicar. Entonces la gente oraba a sus dioses y tiraban toda la mercadería para alivianar el barco. Hasta que finalmente se propuso algo, y es aplacar a ese dios Jehová, que estaba lanzando allí a la destrucción, porque su mensajero no estaba cumpliendo su labor. Y entonces decidieron todos arrojar a Jonás. El mismo Jonás está diciendo: esto viene por causa mía, arrojadme y así el mar se va a quietar. Y así fue. ¿Qué pasa con Jonás, amigos? Él toma una actitud depresiva, suicida. Él no siente que tiene que predicar, que tiene una gran misión, una obligación con Dios. Él le dice: arrójenme al mar, se calma todo. Y él creía que arrojado al mar caería muerto. A eso nos referimos con depresión, una actitud suicida. Bien, hacen esto los compañeros de viaje, arrojan a Jonás y se calma tremendamente el barco. El texto nos va a decir que desde ahí los marineros clamaban a ese Dios y hacían sacrificios, como por miedo. Qué triste cuando un predicador presenta un mensaje al revés, en lugar de que amen a Dios, aquí es que le teman y hacerle sacrificios para que no se vuelva a enojar. Y Jonás es lanzado al agua. Allí viene la historia de Jesús. En el pez estuvo 3 días y 3 noches. Aquí está en forma de caricatura, lógicamente, para los niños. Pero vamos a leer el texto bíblico, les invito. Abrimos el libro de Jonás. Miramos el capítulo 1, la parte que nos va a interesar. Versículo 15 en adelante, 1:15, la parte final del capítulo 1. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A eso es lo que se refería a Jesús. ¿Ustedes quieren señal? Yo se lo voy a dar. Ahí está, la de Jonás. 3 días y 3 noches que el Cristo estaría bajo tierra. Esa expresión, 3 días y 3 noches, es una expresión judía que abarca tiempo inclusivo. Es decir, no serían 3 días y 3 noches, como creen muchos, sino que, como dijo Jesús, al tercer día. Esos 3 días era un día completo, otro, o puede ser parte de uno. La forma se llama inclusiva que el judío tenía para medir el tiempo. Bien, el texto acá nos dice que el pez lo mantuvo por 3 días y 3 noches. Hay judíos actualmente que les cuesta creer que esta historia sea verídica. Hay quienes prefieren, cuando van a tomar en serio la Biblia, evitar esta lectura, este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna no puede aprobar semejante cosa, que alguien sobreviva en el vientre de un pez y que salga indemne. ¿Dónde están los ácidos o todos los líquidos ácidos propiamente que hay en el cuerpo de un animal, que pueden destruir aquello que entra a su estómago? Es natural pensar eso. ¿Qué pasó con Jonás? Es que esto fue un milagro. Solamente Dios lo puede hacer.
Bien, después de 3 días y 3 noches, el pez vomita, así dice el texto, el cuerpo de Jonás. El capítulo 2 narra la oración preciosa de Jonás, es la parte muy bonita de Jonás, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3. El primero y el cuarto son capítulos que uno se apena del error de la conducta humana. Jonás es protagonista de errores, capítulo 1, capítulo 4. Pero en el 2 él manifiesta su oración y en el 3 va a la acción, va a predicar. Y en lo que predica aquí viene la parte importante, amigos. Vamos a leer el texto. Capítulo 2, versículo 10, termina el capítulo 2. Estamos abreviando nada más la historia de Jonás, muy brevecita, porque Jesús lo puso como antecedente, como señal. ¿Quieren señal? Ahí está la de Jonás. Bien, en 2:10 de Jonás leemos, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahora en el capítulo 3 comienza nuevamente la misión. Si en el capítulo 1 Jesús cuenta detalles, la maldad ha subido contra mi corazón. Ahora no. Le dice a Jonás, ahora te vas a predicar. No le va a contar más su intimidad, este hombre que le falló. Bien, miremos capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a dar. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Aproximadamente 665 hectáreas es el espacio que se calcula. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Acá, amigos, permítame contar algo, y es que, volviendo a Jonás huyó de la presencia de Dios, no fue a Nínive la primera vez, porque sabía que eran gente muy belicosa, muy peleona, sangrientos. Es conocida la anécdota de los asirios, de que ellos hacían desaparecer las niñas nacidas, se quedaban con unas pocas, muy pocas para la reproducción, el resto para ser guerreras, y les seccionaban el pecho derecho. Y allí tome la espada, la lanza, pelee como que fuera un hombre. Costumbre de los asirios. Bien, esta gente, los asirios eran muy violentos. Esto nos lo va a contar el libro de Nahum como referencia. ¿Qué hizo Jonás? Era predicar, tenía miedo primeramente, y ahora predica directamente lo que Dios quiere, y luego se va, capítulo 4, se pone en un lugar para ver la destrucción que no llega. ¿Por qué? Porque pasó algo inesperado de lo que queremos hablar. Y es que por ese año 782 floreció el rey Adad-nirari III, un rey sumamente interesante, porque es el único caso en Asiria de un rey que invitó a los sacerdotes de la población a creer y participar de la adoración de un Dios monoteico, un solo Dios. Él hizo una reforma, duró poco tiempo, pero la reforma se verificó en esos días, en que había un Dios. La gente, pues, ¿qué es lo que escuchó de Jonás? De aquí a 40 días la ciudad será destruida. Ahí tenemos la imagen de Adad-nirari III. Pero ¿qué ocurre ahora? Jonás no sabía que el gobernante que promovía el monoteísmo, es decir, la adoración a un solo Dios creador, el judío bien que podía entenderse con él, no imaginaba que en esa ciudad se estaba verificando los cambios que hacía Adad-nirari III, sino que Jonás tenía un prejuicio, esa ciudad es sanguinaria, de aquí a 40 días serán destruidos, y esperaba que Dios cumpliera su palabra. No, Dios vio la obra que produce el monoteísmo. Era entre aquellos que habían sido idólatras separarse y luego promover allí un cambio. Los ninivitas promovían un cambio. El texto nos va a decir que había reformas hasta que llega a oídos del rey. Y el rey complacido, que hay un cambio en la población. En otras palabras, lo que el rey había enseñado de que el correcto Dios es uno solo. Y se quedaba solo él predicando, el rey. Y ahora tiene un profeta que ha llegado a las playas predicando que va a ser destruida la ciudad por los pecados que hay. Miremos el texto, voy a invitarles a que me acompañen. Jonás capítulo 3. Versículo 5, leemos en adelante. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive
Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, manténganse en ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Claro, Adad-Nirari creía en otro Dios, no en Jehová, pero creía que era un solo Dios, monoteísta. Y vio Dios, el Dios de los judíos, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Muy interesante acá la conmoción de parte de Dios. Bien, esta es la esencia del libro de Jonás. Sigue el capítulo 4, ahora el protagonista es Jonás, que se queja. ¿Por qué Dios lo destruyó? ¿Dónde queda la fama del predicador que anuncia y no se cumplen las cosas? Y Dios dice: pero ¿cómo no me voy a conmover de gente que no puede distinguir entre una mano y la otra, y entre animales? Y que se conmovieron hasta el arrepentimiento, frente al egoísmo de Jonás, que quería que la ciudad fuera destruida. Ahí tenemos: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir o discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aún muchos animales, por el enojo que tenía Jonás contra Dios porque no destruía la ciudad. Bien, amigos, este es Jonás. Y Jesús dice: así como él estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Vamos a repasar el texto de Mateo 16:4 y veamos que este discernimiento solamente lo va a dar Dios a nivel espiritual, aquel que quiere escuchar la voz de Jesús, que quiere obedecerle. Leamos Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esto es, que el Cristo estaría como Jonás 3 días y 3 noches bajo tierra. Reiteramos lo que se dijo, que esto es cómputo inclusivo. Esto es, se va a incluir en ese cómputo del día 3 días y 3 noches, que si el día arranca a la mitad del día, o sea, un día de 24 horas, aquí no es de 24 horas, al decir inclusivo, es donde se ponen todas las horas como que fueran un día. El día comienza a computarse, vamos a tomar el ejemplo, en la hora número 23. ¿Sí? Si a partir de ahí se computa la primera hora, ese es un día, en el cómputo inclusivo. En el cómputo exclusivo, el judío excluye cuando dice: no, solamente una hora, y quedámonos con una hora, luego vendrá el día. No, aquí es inclusivo, se incluye el día, aunque sea de una sola hora. Así pasó con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús muere, dice el texto en Juan, el viernes por la tarde, 3 de la tarde. Ese es el primer día, pero no tiene las 12 horas que requeriría entonces un día en que se mide por horas y luego por vigilias. Lo mismo también cuando miramos de Jesús, cuando Él enseña que como Jonás tendría que estar en la tumba, como lo estuvo Jonás. Jonás en una tumba del vientre de un animal, en el caso de Jesús, en la tumba de la tierra, 3 días y 3 noches, yo dije cómputo inclusivo. Cuando Jonás sale a luz, vomitado por la bestia, el animal marino, y ahora toma su mensaje poderoso para predicar y se conmueve la ciudad. Esa era la señal que Jesús quería que todo el mundo viera, que pasaría con el Cristo de igual manera. Amigos, fíjense qué importante es tomar la palabra profética, porque Jesús dijo, vamos a repasar el texto, capítulo 16 de Mateo, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Así que en Jonás vamos a ver luz. ¿Qué luz? Vamos a ver el versículo 3 ahora. La última parte: hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo,
pero las señales de los tiempos proféticos no podéis. Y amigos, ¿cómo podemos discernir esos tiempos? Leyendo la profecía. La profecía es la que nos va a decir el cumplimiento del tiempo. Miremoslo como Jesús lo expresa en Marcos capítulo 1, leemos versículo 14 en adelante. Esto es que aparece algo extraño. Miremos la profecía, si no estaba predicho, como leemos a continuación. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, fíjense, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo de la aparición del Cristo, justamente en esos días es que el Cristo comienza a manifestarse en público. El tiempo profético se ha cumplido. A eso se refería Jesús. Ustedes conocen las señales de los tiempos atmosféricos. Si el cielo tiene ciertos colores rojizos, arreboles, vosotros decís, habrá mal tiempo o habrá buen tiempo, dependiendo del color rojizo. Pero ¿cómo no conocen los tiempos proféticos? Amigos, esta es la clave. De eso trata el tema de hoy. Y es que el hombre no sea ignorante. Acá lo tenemos. La práctica del cómputo inclusivo, de acuerdo a la enciclopedia judía, una obra normativa judía, está todavía en boga entre los judíos de hoy. Esa obra dice así. En la vida comunal judía, parte de un día es a veces computado como un día completo. A eso se llama inclusivo. Por ejemplo, el día del funeral, aun cuando este último se efectúe en la tarde, es contado como el primer día de los 7 días de duelo. O sea, no va a ser días de 24 horas, el primero al menos. Y aún el último podría no serlo también. Un breve tiempo en la mañana del 7º día se cuenta como el 7º día. La circuncisión se efectúa en el 8º día, aunque en el primer día solamente unos cuantos minutos quedarán después del nacimiento del niño. Estos son contados como que fuera un día. Entonces aparece esto en la enciclopedia judía. Los ejemplos arriba citados claramente indican que en los tiempos bíblicos la expresión un día y una noche simplemente indicaban un día, ya fuera incompleto o completo. De este modo, la luz del uso prevaleciente, la expresión 3 días y 3 noches de Mateo 12:40, se requiere que Jesús esté en la tumba 72 horas, no, sino un día completo y 2 días parciales. Con eso alcanzaba para que sea 3 días y 3 noches. ¿Notamos? Esto es lo que estamos leyendo. Esto es lo que nos trae la enciclopedia judía. Un día completo y 2 parciales. Ya el primero parcial, el último parcial. Lógicamente el del medio será completo. Con eso serían 3 días. Entonces Jesús cuando dijo, así como Jonás estuvo 3 días, así el Cristo, que va a estar un día completo y 2 parciales. Pero entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo no sabéis distinguir los tiempos proféticos? ¿Saben por qué, amigos? Cuando tenemos la mente embotada. Voy a invitarles ahora a que me acompañen a buscar Lucas capítulo 7, el ejemplo de una mente no embotada. Pero esta vez es un gentil, que él logra reconocer estos tiempos proféticos o estos tiempos del Espíritu que el soldado no puede manejar. Él maneja otro tiempo, un tiempo material. Vamos a buscar este concepto que aparece en Lucas capítulo 7, desde los primeros versículos. Leemos la historia que dice: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
Hasta que finalmente el mismo centurión aparece, así que había enviado una primera delegación de judíos, luego una segunda delegación de amigos romanos, y en la tercera delegación aparece él mismo en persona, para decir lo que leemos a continuación. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Fíjese, amigo, lo que va a decir a continuación de los dos ámbitos. Y Jesús felicita a aquel que incursiona en el ámbito del espíritu, que no es popular, un ámbito en el que se requiere decisión, meterse para conocer dónde están las profecías, dónde está la voluntad de Dios, donde aparece la Biblia, revelando un ámbito del espíritu. Pero nosotros estamos acostumbrados al ámbito material, donde tocamos, pagamos, prendemos la luz, apagamos, nos movemos, prendemos el auto, etcétera. Un ámbito material. Este ámbito lo manejamos nosotros, pero acá no lo podemos manejar, sino humildemente entramos para que el dueño de ese ámbito nos enseñe. Miremoslo cómo lo expresa el centurión. Muy bien, otra vez, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense a continuación, amigos, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve, y él va. Le digo al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Es decir, yo me muevo en mi ambiente, que es donde doy órdenes. Y aunque yo esté a cierta distancia, el soldado me oye, le digo, va, haga tal cosa, y ahí se va el soldado. Pero hay otro ámbito para el cual no soy digno, es lo que el centurión dice, no soy digno de que entres, tú di la palabra, a distancia, se cura mi siervo. ¿Se entiende? Dos ámbitos. Por eso Jesús quedó conmovido, como vamos a leer, porque el soldado reconoció su impotencia de meterse en este ámbito. Le deja al dueño del ámbito, que es Cristo, el ámbito del Espíritu, donde Jesús da la palabra, Él ordena a distancia, y feliz aquel que cree en este señorío, donde hay un Cristo que gobierna, en que uno entra como lo hiciera Josué o Moisés, temblando, sacándose los zapatos de los pies, porque la voz le dice, cuidado, esto es tierra santa. Y uno entra y con los pies descalzos, en sumisión, humildes, escuchamos la voz de Dios que dice, hijo, tú créeme acá, aquí tú estás donde yo soy el Señor, el ámbito del Espíritu. Ahí tenemos la imagen de cuando Josué se encuentra con el príncipe de los ejércitos. Miremos la reacción de Jesús ahora. Estamos en Lucas capítulo 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasó a continuación? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Notan que el criado fue claro, yo no soy digno, tú di la palabra, no te metas en mi casa. De hecho, vino toda la delegación para encontrarse con ¿qué? Que ya estaba curado, porque Jesús desde distancia había curado. Amigos, a eso se refería Jesús, cuando dijo, ustedes las señales atmosféricas las conocen. Cuando hay arreboles, cuando el cielo está rojizo, cuando hace mal tiempo, ustedes lo saben. ¿Por qué no saben las señales de los tiempos? ¿Por qué? Porque se requiere meterse humildemente para que aquí el Señor le enseñe al incrédulo. Enseñe que así como Jonás estuvo un día completo y dos parciales bajo la tierra o bajo el mar, en el vientre de un animal, así también el Cristo iba a estar y había que creerlo. Si creemos en la historia de Jonás, creemos, porque Jesús dijo, esta es la señal que yo les voy a dar, no la que ustedes pretenden, para que luego digan que Satanás hace todas estas cosas. ¿Se capta? En esta historia, amigos, Jesús está apelando a que el hombre crea en que Él es Señor de ese ámbito del Espíritu. ¿Por qué no creen en las señales de los tiempos proféticos? Por eso Jesús, que conocía la profecía, pudo decir, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De la profecía de las 70 semanas, que indicaba el tiempo de la aparición del Cristo. Si uno hubiera estudiado, sabido, se prepara. Pero estamos más acostumbrados al ámbito material. Y aquí lo conocemos, estudiamos, edificamos. El profesor, el ingeniero, el arquitecto, trabaja, en fin.
y edificamos un mundo material. Pero en el ámbito del Espíritu, amigos, necesitamos humildemente entrar con los pies descalzos a la Tierra Santa para que allí el Señor nos diga, como le dijo al centurión, le dice, no he hallado tanta fe como este hombre que le atribuye poder, dilo a la distancia, yo sé que allí tendré mis soluciones, si tú desde aquí, que tú eres Señor, pronuncias una palabra. Amigos, esto es lo que Jesús nos está enseñando en esta porción de esta parábola. Ustedes conocen las señales de los tiempos, pero los tiempos proféticos no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no se entregan? ¿Por qué no creen en la Biblia? En la historia de Jonás, ahí lo dice, así será mi historia también. 3 días acá, 3 días acá. Pero los judíos dudaban de esta historia, como dudaban de esta. Así, amigos, queremos decirles que el Señor nos invita a que creamos en la palabra de Dios, que seamos hacedores de la Biblia, para que Él nos dé su bendición. Rogamos que Dios los bendiga y así nos encontraremos la semana que viene, la próxima reunión, para bendición del Señor. Que Dios les acompañe. Gracias. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.